tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico, nuestro recorrido por los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos. Vamos de inmediato con titulares. El presidente Mauricio Macri sigue beneficiando el sector financiero. Ahora autoriza a bancos a embargar depósitos de los usuarios para que paguen sus deudas. Sale humo blanco en Alemania. Merkel y Schulz logran principio de acuerdo para formar gobierno. Ahora lo que se negocian son las finanzas, los salarios y las pensiones. Reportamos los datos de la balanza comercial de China en 2017. Hay números positivos. Y no es una novedad, el presidente Mauricio Macri gobierna Argentina pensando en el sector empresarial al cual pertenece y consecuentemente pues defiende. La mala nueva es que este jueves, a través de un decreto de necesidad y urgencia, el presidente autorizó a las entidades financieras a quedarse con los depósitos que excedan los 3 salarios mínimos para que los usuarios cancelen las deudas que puedan tener. La medida beneficia, como siempre, a bancos y a acreedores. Antes del decreto hay que decir que las cuentas sueldo eran consideradas inembargables, por lo que el empleador debía acordar retener parte de los ingresos del asalariado antes de su giro a la cuenta. Lo que sí se podía embargar era 20% del salario sin depositarse sobre el monto excedente de los 2 salarios mínimos. Ahora, el salario mínimo es de 9.500 pesos, por lo cual una entidad financiera podría acordar con un empleador que retenga antes del giro del salario a la cuenta 20 de cada 100 pesos cobrados por encima de los 19.000 pesos. Con la reforma, las entidades financieras tendrán la posibilidad de quedarse tanto con el salario como el de la cuenta sueldo y con todo el excedente. La medida ha sido criticada por el sector de abogados laboristas, que dicen que para facilitar la capacidad de cobrarse sus deudas en las entidades financieras y que empezarán entonces a cobrar sobre el stock de los activos de un trabajador, es decir, de los ahorros en la cuenta, y no sobre su flujo, es decir, sobre su salario. Y este viernes en Venezuela quedó instalada la 7ª reunión extraordinaria del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP. Ahí el presidente Nicolás Maduro habló sobre las criptomonedas como una alternativa financiera para la creación de una base comercial sólida interregional, especialmente en un contexto de bloqueo y de asedio imperial. Es un mundo por hacer, así lo decía. El mundo de las criptomonedas, hermanos y hermanas, es nuestro mundo. Es el mundo alternativo para romper bloqueos financieros y para crear la base sólida, monetaria y financiera de un poderoso comercio intrarregional. Así lo creo. Cada vez estoy más convencido. Es un mundo diverso, con muchas potencialidades y posibilidades. Es un mundo por hacer, como todo lo nuestro, pues, es un mundo por hacer. En el censo que nosotros lanzamos, descubrimos que en Venezuela, solamente en Venezuela, teníamos 50.000 mineros, fundamentalmente jóvenes, 50.000 personas que todos los días participan en el mundo minando, y que ahora ellos y muchos más, con otros mecanismos que estamos creando, participarán en la reproducción, creación y consolidación del sistema de criptomoneda, el petro, sustentado en las riquezas naturales de Venezuela, que pongo en la mesa de trabajo y al servicio de la zona económica ALBA Petrocaribe.
Y justamente a propósito de ese contexto de asedio económico que no solamente confiere a Venezuela, sino a toda Latinoamérica, el presidente venezolano enumeraba algunas de las prácticas concretas en Venezuela con las que se agravia o se impide directamente la importación o incluso el pago de bienes esenciales para la población, especialmente hablamos de alimentos y de medicinas, así lo decía también. Todos los días nos persiguen los barcos de alimento que traemos del mundo. Nos los detienen en pleno mar, los regresan a sus puertos de origen, nos cancelan cuentas bancarias, nos secuestran el dinero con el cual pagamos medicina. Se ha dado el caso vulgar, tengo que decirlo aquí, de Colombia. El gobierno colombiano se ha dedicado a perseguir cualquier barco, cualquier resquicio de importaciones que Venezuela haga a Colombia, se trate de medicina o se trate de alimentos. Un importante contingente de alimentos, de carne que traíamos de Colombia en el mes de diciembre para las festividades de fin de año, se pudrieron en la frontera de Colombia por orden del gobierno colombiano. Ya habiendo establecido nosotros el pago de todo, como siempre, nuestras obligaciones, a pesar de la persecución financiera. Y bueno, frente a esa consulta convocada en Ecuador por el presidente Lenín Moreno, del que hay muchas opiniones todavía encontradas y que podría justamente cambiar el panorama político de este país, quedan en medio una serie de retos en lo económico que hay que mirar con muchísima lupa porque es clave justamente en este año. Vamos a ir con los detalles de un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. De cara a la consulta popular del próximo 4 de febrero, Ecuador atraviesa por un momento de alta tensión política. Hay posiciones encontradas en una coyuntura que, sin embargo, no ha dejado en un segundo plano los grandes retos que enfrenta la economía del país. De acuerdo a una investigación realizada por el Centro Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, Ecuador tiene problemas en su balanza de pagos por la caída de los precios del crudo, pese a registrar índices positivos de crecimiento del PIB. Esto deja en evidencia la dependencia en las exportaciones y la debilidad del sector industrial interno. Otros obstáculos a superar los supone el subempleo, la baja productividad y desequilibrio de las cuentas fiscales. De cara a estos retos, Ecuador cuenta con varios puntos a su favor. En términos macroeconómicos, el Banco Central Ecuatoriano informa que el PIB creció en 1,9 puntos porcentuales en el segundo trimestre de 2017, alcanzando niveles positivos parecidos al 2015. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Censo reportó una disminución del desempleo de 5,7 a 4,1% entre el primer trimestre de 2016 y el tercer trimestre de 2017. En la última década, el gobierno de la Revolución Ciudadana logró disminuir las restricciones en el consumo de la canasta básica de 30% a cifras cercanas al 0%. En el estudio, CELAC reconoce el papel reivindicativo jugado por la Revolución Ciudadana en el mejoramiento del desempeño económico, pero considera preciso mantener la porción presupuestaria para educación, innovación, investigación, infraestructura, emprendimientos y sugiere fortalecer al Estado y profundizar la lucha contra la corrupción para responder a los intereses del pueblo. Ahí lo tenemos, entonces, un panorama bastante complejo en los próximos meses por venir en Ecuador. Nos vamos así a la primera pausa en impacto económico. A la vuelta estaremos hablando de Alemania. Ya hay humo blanco, aparentemente se va a consolidar el gobierno de Angela Merkel. Vamos a revisar los números de esta economía.
En cuanto a la sustancia, estoy muy contento con lo que la CDU y el SPD han acordado para la política futura. Es una contribución significativa, positiva y prospectiva al debate político europeo en Europa. Y por eso estoy muy satisfecho, pero nunca estoy feliz cuando se trata de política. Ahí lo teníamos. Tras más de 100 días sin gobierno en Alemania, finalmente sale el humo blanco, una jornada maratoniana que culminó con un preacuerdo entre el Partido Socialdemócrata de Martin Schulz y el bloque conservador liderado por Angela Merkel, con el que la canciller se salvaría entonces de repetir elecciones. El pacto para impulsar el que sería el cuarto mandato de Merkel fue anunciado este viernes por la propia presidenta en funciones, mientras afirmaba: el mundo no nos va a esperar. Necesitamos un nuevo comienzo para Europa, prometiendo que Alemania entonces encontrará soluciones con Francia para alcanzar este objetivo, haciéndole un guiño ahí justamente a Emmanuel Macron. El principio de acuerdo está basado en un programa de gobierno de 28 páginas, un documento que hasta el último momento de estas negociaciones todavía permanecían abiertas discusiones sobre temas centrales como las finanzas y los impuestos, o incluso decisiones importantes sobre la sanidad y las jubilaciones. Alemania siempre ha ocupado un papel relevante en Europa, pero en la última década su poderío dentro y fuera de la región ha crecido exponencialmente. En una eurozona a ratos lenta o estancada, Berlín mantiene una baja tasa de desempleo en 5.7%, que si bien no es ideal, reserva una distancia sideral de la media de la eurozona que continúa oscilando entre 9 y 10 puntos. En cuanto a crecimiento económico, Alemania también presume de ostentar el PIB per cápita más alto entre los países industrializados. Parte de estos resultados se atribuye a su modelo económico comandado por un potente motor exportador. En efecto, Alemania ha estado entre los 3 primeros exportadores mundiales en las últimas décadas. Prueba de esta estrategia que ha rendido buenos frutos dentro de un sistema cada vez más competitivo que obliga a una producción innovadora tecnológicamente y una fuerza laboral altamente calificada y eficiente. Mientras el comercio mundial está dominado por multinacionales que representan 60% de todos los intercambios globales, en Alemania las pymes, también llamadas Mittelstand, conforman 68% de las exportaciones de un sector que en la última década ha superado 52% del PIB nacional. Además de las 2.000 compañías de mayores ingresos planetarios, 53 son alemanas, entre ellas potencias transnacionales como Bayer, Volkswagen y Siemens. Sin embargo, ni el supuesto éxito del modelo alemán está exento de contradicciones y cuestionamientos que ponen en evidencia sus vulnerabilidades. La fórmula mágica de la llamada locomotora europea tiene al menos 2 puntos flacos: la debilidad de su demanda interna y su dependencia extrema de mercados foráneos, a los cuales exportar su producción. Dicho en otras palabras, las fortalezas de Alemania están supeditadas a los vaivenes económicos del mundo. Tanto es así que desde que Reino Unido decidió salir de la Unión Europea en el histórico referéndum por el Brexit, las exportaciones alemanas han pisado freno. La Asociación Nacional para el Comercio Mayorista y el Comercio Exterior, BGA, por su sigla en alemán, recortó de un plumazo en más de la mitad de sus previsiones de exportación. A pesar de todo, Alemania ha logrado imponerse como el líder de facto de la Unión Europea, con una posición económica acomodada como resultado de sus políticas sobre el bloque. Y es que aunque Bruselas cuenta con organismos rectores, Berlín es la que realmente maneja a su antojo lo que sucede dentro de fronteras europeas, a través del control del sistema financiero y ampliando la dependencia importadora de sus productos en el mercado único. Y detrás de este brillo macroeconómico se esconden realidades sociales que son impensables para la cuarta economía mundial y también el segundo exportador del planeta. Empezando por el mundo del trabajo, que ha sufrido drásticas modificaciones, provocando que cada vez haya más gente que trabaje a medio tiempo, y esto es generalmente porque no le ofrecen otra cosa. Vamos a ir con los números.
Más de 8 millones de trabajadores en Alemania sobreviven con puestos que ofrecen máximo 15 horas semanales, sin pago de cotizaciones y con remuneraciones que no pasan de los 450 euros mensuales. Se les llama mini empleos y son posibles gracias a la doble reforma del sistema de seguridad social y el mercado laboral o leyes de Hartz, que han aumentado enormemente la precariedad laboral. En lugar de ser estimulado por las reformas de Hartz, el mercado de trabajo alemán ha sido completamente desequilibrado. La fórmula de pequeños empleos solo ha troceado y precarizado el trabajo. Después de 10 años de régimen, las leyes de Hartz no solo han provocado restricciones materiales, sino también daños psicosociales en términos de salud pública. Millones de personas ya no disponen de una relación laboral que les permita el pago de las cotizaciones sociales, lo que significa que no disponen de ninguna protección ante los riesgos elementales de la vida. Lo que sucedió en Alemania se le ha calificado de milagro porque atravesó 2 crisis internacionales que con un nivel de crecimiento, digamos que sin ser excepcional, fue por lo menos notable si se le compara con el resto de la eurozona. Sin embargo, eso no le exime de un flagelo como lo es la pobreza. Hay y no se consigue acabar con ella. Vamos también con los números allí. Según datos de la Eurostat, la tasa de pobreza en Alemania aumentó 54% en la última década. A la fecha, 15.7% de sus ciudadanos vive bajo el umbral de la pobreza, es decir, vive con menos del 60% de los ingresos medios de los alemanes. 1 de cada 12 alemanes no puede permitirse una comida completa al día, mientras 1 de cada 3 no puede hacer frente por sí solo a los gastos inesperados. La dura realidad pega con más fuerza sobre los más vulnerables, los niños. Según un informe de la Fundación Bertelsmann, la pobreza infantil ha aumentado notablemente al punto que, si en enero de 2000 había 15.7 millones de niños, de los cuales casi 1,5 millones vivía en pobreza, actualmente se cuentan menos niños, unos 12 millones, pero el número de pobres se duplica a casi 3 millones, los cuales apenas sobreviven gracias a la ayuda social y no tienen ninguna opción en el sistema educativo. Pero la pobreza no es lo único, la desigualdad es creciente. Los hogares pertenecientes al grupo del 10% más adinerado tienen más de la mitad de la riqueza total, mientras que la mitad más desfavorecida de la población se reparte apenas 1% de esta riqueza. Así las cosas en Alemania. Nos vamos entonces a la segunda pausa en impacto económico. A la vuelta estaremos revisando los números de la balanza comercial de China. Hay resultados positivos en lo que fue 2017. Lo adelantábamos antes de la pausa. 2017 fue un buen año comercial para China, que vio incrementar el volumen de estas transacciones en 14,2% interanual para poner también fin a esos 2 años consecutivos de caídas. Según comunicó la Administración General de Aduanas, las exportaciones crecieron un 10,8%, mientras que las importaciones lo hicieron en 18,7%. Pese a la diferencia, el superávit comercial continuó estrechándose y lo hizo con mayor velocidad, reduciéndose un 14,2% en comparación con lo registrado en 2016. El gobierno atribuyó este crecimiento de doble dígito del volumen comercial chino a la recuperación de la economía mundial, la estable expansión de la economía interna del gigante asiático, también en el aumento de los precios de las materias primas que repuntan en el mercado internacional, el desempeño de los mercados emergentes vinculados con la iniciativa de la Franja y la Ruta y además una baja base de comparación. Y seguramente usted no conoce mucho de Rumania. Nosotros también nos enteramos que justamente ostenta el mayor crecimiento económico de la Unión Europea. Para el tercer trimestre de 2017, de hecho, los jóvenes rumanos, sin embargo, prefieren emigrar. La gran pregunta es ¿por qué sucede esto? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo es la realidad económica y social de este país europeo, poco nombrado en las redes sociales y en los periódicos, pero que hace ruido cuando de números se trata? Y hay
Ahí vamos justamente con los números. Según datos de Eurostat, Rumania ha obtenido en el año 2017 el mayor crecimiento de toda la Unión Europea, 5,7%, siguiendo así con el alza económico de los últimos 4 años. Pero si se contempla el aumento del número de personas que viven en la pobreza, hablamos de un 25%, y parece claro entonces que estas cifras no han tenido demasiadas repercusiones en los bolsillos de los rumanos. Tanto así que, según datos del Colegio de Médicos, desde 2007 han emigrado más de 43.000 profesionales sanitarios entre médicos, enfermeras y odontólogos. Un 17% de la población de Rumania ha dejado el país. Hablamos de más de 3 millones de personas, uno de los porcentajes más elevados del mundo para un país que no atraviesa aparentemente ningún conflicto económico interno. Son varias las razones que empujan a los jóvenes a emigrar. La principal radica en sus bajísimos salarios. Desde 2016 han experimentado una equiparación de los sueldos rumanos con los europeos en un 20%, mientras que los precios se han acercado en un 50% a los europeos. Esto, en términos básicos, significa, por ejemplo, que un trabajador en Rumanía debe trabajar 1 hora para comprar 1 litro de leche, mientras que en países como Inglaterra, solo 4 minutos. Sin embargo, la corrupción, las deficiencias de los servicios públicos y el ambiente político son otras causas de emigración. A finales de 2017 han continuado las protestas contra la corrupción. El mismo presidente del Partido Socialdemócrata que está en el gobierno, Liviu Dragnea, está implicado en varios escándalos por enriquecimiento ilícito. La semana que viene vamos a profundizar más en detalle sobre la economía de Rumania. Por hoy ya terminamos esta jornada en Impacto Económico, como siempre agradeciendo la sintonía. Hasta luego. Chao, chao.